Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol del periódico El Colombiano, que como cada 8 días nos acompañan en este podcast deportivo para hablar de la actualidad de los equipos antioqueños, de la selección Colombia, lo que pase con los colombianos en el exterior, en fin, todos estos temas deportivos que tenemos y con invitados especiales. Hoy no iba a ser la excepción y tenemos un invitado importante en Atlético Nacional, en la historia de Atlético Nacional, finalista de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en el 95 y un jugador pues que tuvo un recorrido grande en el fútbol colombiano. Se trata de Francisco Foronda y lo tenemos para que hablemos un poco de la actualidad del equipo verde. Los estaremos acompañando en este podcast Joneri Gómez de la redacción de deportes, el editor Wilson Díaz y mi compañero Brandon Martínez y también Juan Pablo, compañero de nosotros que también estará. Juan Pablo Estrada, que está en la parte de sonido y también en el programa con los comentarios. Pacho, bienvenido a esta charla, hombre, y te queríamos contactar porque, pues, además del liderato Atlético Nacional, vos siempre has sido una voz crítica frente al equipo, lo que viene haciendo. También se habla de la posible llegada de Stefan Medina para el segundo semestre y vos como central, pues, que conoces la posición. ¿Cómo ves de pronto que Stefan Medina llegue a este Atlético Nacional que está líder del torneo y que tiene posibilidades aún en Copa Libertadores? Bienvenido. Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, mientras lleguen personas con experiencia al equipo a aportar, a dar todo ese conocimiento que han adquirido en otras ligas, es importante, siempre y cuando todavía tengan la energía suficiente para poderle generar y brindar algo al equipo como tal. Y seguir un crecimiento deportivo, institucional y deportivo en el Atlético Nacional, pues yo creo que todo lo que llegue a sumar es importante para la institución. Pacho, pero además porque Nacional en esa posición ha tenido problemas durante todo el semestre, no ha encontrado el compañero ideal para William Tecillo, lo ha intentado con Joan Castro, con Felipe Aguirre, con Juan José Arias, con Simón García, incluso con el juvenil Roger Caicedo, pero todavía tiene dudas ahí el técnico y Stefan es un hombre de 32 años que es titular en México y que es referente para el equipo y usted sabe cómo esos referentes, como usted en su momento lo fue, le pueden ayudar a este proceso, ¿no? Sí, correcto. Es un hombre que ha sido capitán allá en su equipo Monterrey, es un hombre que lleva muchos años allá en la Liga Mexicana, que ha ganado títulos, que sabe el comportamiento de lo que es estar en un equipo grande. Ya también estuvo en Atlético Nacional muy joven y yo creo que, como tú dices, importante consolidar esa parte defensiva con un William Tecillos, que es un jugador muy importante, muy determinante en Nacional, pero que necesita otra ayuda también, porque pues realmente a veces se ve muy solo. Los chicos no es que sean malos jugadores, no, para nada, los que nombraste anteriormente, simplemente que no se han podido consolidar. Aguirre es un tipo que tiene ya experiencia, pero que de pronto los aspectos, los fundamentos técnicos y tácticos, de pronto le ha costado este semestre sobre todo. Y los dos juveniles, como tú los acabas de nombrar, son chicos que están empezando y que hay que darles tiempo, que se consoliden, de que sepan dónde están jugando y que los compañeros lo terminen de rodear y pues ellos explotar todas esas condiciones que deben de tener, porque pues si están en Nacionales, porque condiciones tienen. Stefan Medina fue uno de los zagueros centrales más jóvenes que ha sido campeón con Atlético Nacional. Recuerdo esa camada de Sachi Escobar en la que Stefan era uno de los líderes y se consolidó siendo muy joven. Pacho, un saludo muy especial. Mi pregunta es en este sentido. En plena competencia para ustedes, para usted que fue jugador de fútbol, que se empiece a mencionar que llegan otros jugadores, que llegan refuerzos, ¿eso cómo lo asume o cómo lo puede asumir un jugador joven o los jugadores que están hoy en día en la plantilla de Atlético Nacional? No, tienen que estar tranquilos.
Realmente eso los tiene que motivar a ellos a trabajar mucho más duro, a prepararse mejor y a saber de pronto a diferenciar o a distinguir las falencias que tienen y mejorarlas en sus entrenamientos. Es que eso tiene que ser una motivación. Es que un equipo como Nacional constantemente tiene que estar llevando muy buenos jugadores para que los chicos de las más jóvenes vayan creciendo, y en ese crecimiento, si en determinado momento su nivel es sobresaliente y pasa al que llevaron, pues sabe que van a ir a competir. Es que Nacional todo el tiempo es competición, muchachos. Nacional no puede haber un solo jugador que no pretenda competir por una posición, porque pues si no puede estar en Nacional y se tiene que ir para otro equipo. Profe, un saludo, le habla Brandon Martínez. Usted nos habla de que en Nacional todo el tiempo hay competencia, de que todos los futbolistas deben estar en un nivel óptimo para hacer parte del equipo. Yo quiero preguntarle en ese sentido, ¿usted cómo ve este rendimiento del equipo? Que nos regale un análisis de lo que ha sido Atlético Nacional este semestre, tanto en la liga donde es primero como en el torneo internacional, que en un momento pensamos que estaba tambaleando, que le iba a costar, pero como que parece que ya levantó el vuelo nuevamente. ¿Usted cómo ve a este Nacional? ¿Cree que sí va a clasificar a octavos de la Libertadores? Bueno, vamos a separar dos instancias. Una cosa es el torneo colombiano, donde Nacional va a clasificar casi siempre. O sea, es una obligación del equipo como Nacional, con la nómina que tiene, con las inversiones que hacen, con la estructura que tiene, clasificar. O sea, no tendría por qué existir dudas en que un equipo como Nacional vaya a clasificar a un octogonal final, a unos cuadrangulares, porque eso sí sería una catástrofe realmente, tanto deportiva como institucional. Nacional es obligación clasificar siempre. No ganar, porque ganar no se gana siempre, pero clasificar a un octogonal entre 20 equipos en Colombia, de los cuales un poquito más de la mitad son equipos muy mediocres, pues obvio que Nacional tiene que clasificar siempre. Lo otro es el torneo internacional. Nacional perdió los 2 partidos en Brasil y pues ya de pronto mucha gente lo estaba dando como eliminado por el fútbol que mostró, porque pues, realmente fue un fútbol un poco endeble, un poco sin argumentos. Pero Nacional en Medellín es un equipo fuerte y seguramente esta semana Bahía también lo va a despachar. Pero falta un partido importante, porque es que los equipos brasileños también están vivos. Uno tiene 5 puntos, tiene 6 o 7, y Nacional de Montevideo con ese triunfo ante Bahía pues quedó vivo. No sé cómo se presentará el partido entre Nacional de Montevideo e Internacional allá en Montevideo. Llegando a ganar este equipo, Nacional queda vivo y quedarían vivos casi 3 de los 4 equipos. O sea que Nacional, yo sí digo que tiene un puesto muy asegurado, ya sea en Libertadores o en Suramericana. No creo que Nacional vaya a ser cuarto de este grupo, pero lo ideal es seguir en Libertadores, que es el torneo cumbre por el cual se clasifica aquí en Sudamérica a este tipo de eventos, y que la afición de Medellín pues tenga la oportunidad de seguir viendo a Nacional en Copa Libertadores, que es lo que todos añoramos. Pacho, un saludo muy especial, lo saluda Juan Pablo Estrada acá de la redacción de El Colombiano. Al inicio hablábamos mucho de la saga defensiva de Nacional, pues no hay dudas de que William Tecillo es el jugador más, pues en el que está en mejor nivel en Nacional, y se han intentado con varios jugadores para que lo acompañen: Simón García, Juan José Arias, Felipe Aguirre, este muchacho Caicedo que también jugó ayer, que aunque es zurdo también lo puede hacer a perfil cambiado. Bajo su consideración y su análisis, ¿cuál cree que es el jugador que más se acopla para acompañar a Tecillo, teniendo en cuenta que Nacional es un equipo que se defiende mucho en bloque alto y no tanto en bloque bajo como lo hacía con otros entrenadores? Sí, acabas de dar un punto importante. Nacional venía acostumbrado con el señor Juárez a esperar un poquito más, a trabajar un poquito más ese 4-2, 4-3 en 3 cuartos defensivos. De pronto no tan tirado atrás, pero estaba acostumbrado a eso y a salir rápido por los costados. Yo creo que todo eso ya se perdió, que todo eso ya no se hace. El rendimiento que ha bajado de Román, Marino y Inestrosa no es el mismo, aunque sigue teniendo chispazos.
Sarmiento pues ha bajado el nivel y Angulo se fue para Independiente. Entonces yo creo que le tocó cambiar toda esa situación a Gandolfi. Este muchacho Guzmán también, pues las lesiones no lo han protegido. Uribe no se ha consolidado todavía en el Atlético Nacional también por cuestión de cuestiones físicas. Campuzano es el más sólido, es el tipo que le da un poco más de trabajo de salida de juego al equipo de atrás. Y los muchachos de atrás, Tecillos es el más sólido de todos. El lateral izquierdo es un poco irregular, a veces sí, a veces no. Yo creo que todavía no se ha consolidado totalmente en esa zona de Nacional, pero el otro chico, el suplente, pues es un chico con muchas intermitencias futbolísticas. Yo creo que Tecillos con el jugador que de pronto que mejor se complementó en su momento fue con Aguirre, pero pues no sé cuál es la situación de Aguirre ahora física, creo que tenía muchos problemas en este aspecto. Y Juan José es un muchacho que ha mostrado cosas importantes, yo creo que va a seguir creciendo con el trabajo del día a día, con los aspectos técnicos y tácticos que le vayan complementando, que le vayan ayudando a que está jugando con un muy buen zaguero central como Tecillos, porque Tecillos no es solamente el mejor zaguero central de Atlético Nacional, creo que es el mejor zaguero central del fútbol colombiano en la actualidad y bueno, esperemos que Nacional mejore esos aspectos porque lo que teníamos con el técnico anterior Juárez ya se perdió totalmente por esto mismo que te acabo de explicar. Pacho ha sido un futbolista y una persona muy sincera y yo le quisiera preguntar de lo que ha visto hoy al Atlético Nacional hasta el momento, ¿realmente hasta qué instancia lo vería usted? Porque mucha gente pues se ilusiona y vive a Nacional como finalista, obviamente el hincha lo mira así, pero realmente con la nómina que tiene, con el fútbol que tiene, con las falencias que tiene jugando de visitante, y con todos estos argumentos que ustedes como exjugadores analizan, ¿hasta qué punto lo verías, Pacho? Yo creo que Nacional tiene que hacer algunos ajustes puntuales, todos, no solamente yo, ustedes también, la parte de la afición, periodismo. Nacional tiene falencias defensivas, Nacional es un equipo que no es sólido, no, para nada, o sea, cuando no esté Sillos es David, la Copa Libertadores la gana el equipo que menos goles le hagan, no el que más goles haga, ¿entiendes? O sea, eso es parte de la solidez, de una estructura. Entonces yo creo que Nacional en ese aspecto tiene que mejorar y en el rendimiento individual de algunos jugadores también. Yo creo que Nacional es una nómina mal conformada para mí, mal confeccionada porque Edwin Cardona, que es el creativo, no tiene un suplente que uno diga, bueno, va a salir este chico con sus intermitencias como Cardona, pero que cuando toca el balón marca diferencia. Nacional no tiene otro ahí. Billy Arce es un chico que todavía no se ha posesionado y no sé si sea capaz de tener el mismo rol de Cardona porque es un chico que se tira por izquierda, que sus intervenciones, porque tiene una condición técnica importante, pues por momentos son buenas. Creo que ahorita está subiendo el nivel después de que superó un impasse familiar muy fuerte que tuvo, que también pues eso la gente no se da cuenta, pero eso tiene mucho que ver. Pero yo creo que Nacional es un equipo que en Copa Libertadores, si aprieta un poquito las tuercas en la parte defensiva, se vuelve un poquito más sólido, Nacional puede ilusionarse. O sea, no decir que se va a llegar a la final, que tampoco es un sofisma de decir que no se puede llegar, porque pues la verdad se puede llegar. En este tipo de eventos como Copa Libertadores el nivel va aumentando. Nacional tiene que volverse un poco más sólido si quiere llegar a instancias finales. Pacho, a ustedes les pasó en el 95, porque yo recuerdo que ese equipo que venía con un montón de juveniles también, y con algunos veteranos, pues termina llegando a esa final con Gremio cuando mucha gente no creía que Nacional estaba para llegar a esa final de Copa Libertadores y ustedes se fortalecieron desde adentro. ¿Por qué no nos contás un poco de esa experiencia? Sí, claro, tú lo acabas de decir. Teníamos una mezcla de juventud con gente ya de trayectoria y trabajábamos mucho los aspectos tácticos, que nosotros defensivamente éramos muy fuertes y nosotros, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos hicieron muy pocos goles, pero de pronto en la final pues titubeamos un poquito en ese aspecto y perdimos allá en Porto Alegre 3-1, que no nos habían hecho 3 goles en todo el torneo y el Medellín no nos alcanzó.
pero un equipo que jugaba bien, un equipo sólido, un equipo que miraba de frente al rival, porque nos tocó enfrentar rivales muy fuertes a nivel suramericano. Y es lo que yo te dije anteriormente a tu compañero, este torneo lo ganan los equipos que menos goles le hagan, no el que más goles haga, el que menos goles le hagan es el campeón, y uno tiene que tener solidez, si no la tienes, créeme que, y si no te tienes confianza, y si no te tienes, si no crees en el trabajo que estás haciendo con tus compañeros, si no tienes determinación, seguramente no nos va a alcanzar, pero yo veo este Nacional en un equipo que apretando un poquito las tuercas defensivas, volviéndose otra vez un poquito sólido de la mitad para atrás, yo creo que de la mitad para arriba tiene mucho potencial para marcar y para marcar diferencia. Pacho, Javier Gandolfi es la persona indicada para apretar esas tuercas que estás diciendo. Sí, si están nacionales por algo. Yo no creo que Nacional improvise a la hora de traer técnicos, muchachos. Igual es, tú sabes que el fútbol y los que integramos el fútbol nos volvemos como los colores, a unos les gustan unos, a otros otros, pero pues yo creo que Gandolfi sabe que lo construido por el técnico anterior ya no está, él vino también a implementar lo suyo. Y seguramente con tiempo pues va a ir armando bien su rompecabezas. Hay partidos muy buenos que le han salido a Nacional, hay otros que no son tan buenos, pero pues, finalmente Nacional sigue peleando en los dos frentes. Es que Nacional es Nacional. Pacho, bueno, te agradecemos estos minutos que con Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Mucha suerte en los proyectos en los que estás incursionando y de nuevo siempre muy amable con nosotros. Un abrazo. No, un abrazo a ustedes, hombre. Es rico escucharlos. Bendiciones. Ahí estaba entonces el exzaguero de Atlético Nacional, un hombre muy polémico. Pues no me contestó si Nacional iba a ser finalista o no, ahí se salió un poquito, pero es un hombre que analiza muy bien el fútbol y tiene mucha credibilidad frente a la afición de Atlético Nacional. ¿Usted recuerda a los compañeros de saga que tuvo Pacho? Le tocó con Andrés Escobar, siendo juvenil Pacho Foronda, le tocó con Andrés Escobar, tuvo a Giovanni Scasiani, estuvo en esa Copa Libertadores de la que hablamos en el 95, hizo pareja con Víctor Marulanda. Entonces es un hombre que tuvo hombres muy importantes y también fue de los que empezó a hacer ese proyecto de Copa Libertadores que ganó el Once Caldas. Estuvo en el Once Caldas también liderando parte de ese proyecto y llevó de la mano a un hombre como Alexis Enríquez en ese momento en el Once Caldas. Entonces es un jugador con gran experiencia, no era el más dúctil con el balón, pero una personalidad, un carácter, exacto, un carácter y un liderazgo que pocos tienen y que, como dice él, se la tienen que creer si están en Nacional estos jugadores para poder tener esa solidez que él dice. Saben, muchachos, que me quedó sonando algo y me preocupa porque él dice que para ganar una Copa Libertadores hay que ser muy fuerte defensivamente y Nacional. Ese es el problema Atlético Nacional, porque Nacional adelante tiene hombres muy importantes. Pero bueno, seamos optimistas y esperemos. Y si se da lo de Estefan, porque sería un refuerzo para lo que viene y Nacional pasa, ahí hay una solución importante. Además que es muy orientado a lo que planteaba él, es que Nacional ya no se defiende en un bloque tan bajo como lo hacía con Juárez. Con Gandolfi intenta presionar a la pérdida de la pelota y jugar a espaldas con el arco tan lejos es más difícil para los centrales y Estefan sabe hacer eso. Por eso se nota mucho cuando Tecillo juega al fuera de lugar y los que se quedan colgados siempre son el central que está al lado de él. Lo ha sido Aguirre, ha sido Juan José Arias, ha sido el mismo Simón García, que quedan colgados y habilitan al jugador que por ende juega a campo abierto y llega con más distancia al arco para pues llegar con oportunidad de gol. Entonces Nacional tiene que corregir eso y pues en dado caso de que avance en Copa Libertadores, que creo que eso es lo más importante para que venga un jugador como Estefan Medina, solucionar eso para que en unos octavos de final no lo afecte tanto. Y sobre todo corregir las faltas evitables, los penaltis que le han... En la serie contra el Inter de Porto Alegre, Nacional se dio 3 penaltis, 2 de ellos las faltas las hizo Camilo Cándido, la otra la hizo William Tecillo y eran realmente faltas evitables y en ese sentido digamos que el bloque defensivo puede ser muy sólido, pero por pequeñas distracciones, por pequeños errores como esos de los penaltis que fueron faltas realmente evitables, sobre todo la del penalti aquí en el Atanasio Girardot, pues
digamos, podría darle mucha más fortaleza a esa zona defensiva de Nacional y mucha más solidez a el objetivo de avanzar en la Copa Libertadores. Al final de cuentas, Nacional puede ganar y en fin, pero también es importante tener en cuenta el ítem de la diferencia de gol para un eventual desempate en un grupo tan apretado, porque por aquí alguien estaba diciendo que este es el grupo más difícil de la Copa Libertadores. De momento está apretado, está bastante apretado, todos tienen posibilidad de clasificar, de manera que puede que la diferencia de gol sea uno de los ítems que definan segundo y tercero. Bueno, Nacional, pasando a la liga, le ganó ayer a Llaneros con un equipo, digámoslo así, alterno. Ey, Morelos es suplente ahora en Nacional. Sí, porque es que Morelos venía en un bajón y El Kevin Viveros rendimiento, alzó o sea. el nivel. Y yo creo que Gandolfi encontró la nómina titular frente a Internacional. Es que si Billy sigue en ese nivel, es el acompañante ideal para Edwin Cardona. Además porque Billy se asocia por izquierda y Marino por derecha desequilibra. Entonces tiene las dos cosas, asociación por un lado y desequilibrio por el otro. Entonces esperemos, vea, le cuento Wilson, descansaron David Ospina, Andrés Román, Juan José Arias, William Tecillo, Camilo Cándido, Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Billy Arce, Marino Inestrosa y Kevin Viveros. Pero Cuando son 9 jugadores, 11 jugadores, un descansaron los equipo 11. titular. Y Nacional se quitó de encima también una presión en la Liga Colombiana. Ya está clasificado, ya está tranquilo. Está pensando solamente en la Copa Libertadores y en ese partido del próximo miércoles en Medellín. De esos que nombra Eric, hay que decir que Jorman no descansó por decisión del técnico, sino por obligación, por la expulsión que tuvo en el Igual no Clásico iba a Antioqueño, jugar, dos igual no iba a partidos, jugar. O sea, le Eso. queda uno más de estos de liga sin jugar para pagar la sanción que recibió en ese partido. Lo que preguntaba Brandon, si Morelos es suplente, valoro mucho que ayer cuando Nacional hizo el primer gol, que fue pase de Morelos, el jugador fue y lo celebró con Gandolfi. Fue el capitán. Y fue el capitán, y eso habla muy bien del manejo de grupo que tal vez Y- está teniendo Gandolfi, porque se habló mucho de cómo salió Mateus Uribe en el partido de Copa Libertadores, un poco disgusto porque lo sacaron, y Mateus es un profesional, eso sí lo tenemos todos claros de que es un jugador muy profesional, y uno piensa que más fácil romper un camerino lo puede llegar a hacer Morelos, y que Morelos haya tenido ese detalle de ir a abrazarse con Gandolfi, celebrar el gol con él, y que Gandolfi le haya dado la capitanía, también habla muy bien está del manejo de aportando grupo. no solamente goles, porque está haciendo asistencias para goles, un acompañamiento muy importante también de un jugador de tanta trayectoria con estos jóvenes que terminaron el partido de Y Atlético me Nacional. alegra el doblete de Andrés Sarmiento, que es un jugador que a veces lo discuten, que tuvo una lesión, que a veces no está pues en el equipo titular, pero esos goles dan confianza. Entonces es importante que haya hecho los 2 goles para el triunfo Nacional. Pero no todo fue tan bueno. También hubo un manojo de nervios allá atrás. Sí, se sufrió, pero sufrieron con contra pero- Es que Llaneros. Nacional terminó con puros juveniles. Sí, Exactamente, pero- esa es uno diría, si fuera el equipo titular, sí habría una crítica dura y fuerte, pero son jugadores juveniles que están aprendiendo, que sacaron el partido adelante y sí tuvieron falencias en ese segundo tiempo, y Llaneros incluso pudo empatar, pero Nacional también pudo ampliar el marcador en algunas ocasiones, hubo un y gol, la ¿no? falta de definición. De Morelos. Que Bueno, lo- pero a Nacional, pues afortunadamente está bien, la gente está preparada para 27 fechas de invicto en el 20 Atanasio. Exactamente, muy fuerte de local, ya dijimos, mencionamos mucho las falencias, pero ¿qué pasa con el otro equipo de Antioquia, Brandon? Este fin de semana, Pero ¿qué pasó? O sea, lo del Medellín. A ese sí le pesaron las ausencias. Le pesaron las ausencias. Hubo un montón de ausencias, 7 ausencias para este partido con respecto 7. a los futbolistas que hubo en el clásico, y muchas de esas ausencias terminaron siendo futbolistas que eran titulares, futbolistas importantes, que bien sea por lesiones o por expulsiones, que también pueden ser evitables, como hablábamos en el caso de Atlético Nacional, terminaron limitando las opciones que tuvo el técnico Alejandro Restrepo. El profe Restrepo además manifestó que el hecho de haberse inundado la sede en Itagüí, en el barrio Pilsen, les influyó mucho en la preparación del partido. Recordemos que el Medellín disputó su último encuentro ese fin de semana, el domingo, y la sede se le inundó el martes en la noche. Tuvo muy poco tiempo para preparar el partido.
y también las pero si es excusa, ausencias, sí, pues si es a mí no excusa, ser no me excusa, parece que- pero las ausencias llevaron también Pues a que sí, si hubieran no sirve la juveniles cancha, había entre que los buscar otra futbolistas. alternativa. ¿Cuántas Medellín tiene la canchas sede hay de acá? Llano En Grande. Llano Grande, ¿no? Ellos tienen una sede en Llano No Grande. sé, pues eso yo creo que no, o sea, de pronto el equipo no rindió, los jugadores que tuvieron la oportunidad y que ese es el momento donde tienen que mostrar. A mí me que extrañó mucho lo de Vinicius. Venía a jugar un buen clásico, entra muy bien y lo ponen de titular y otra vez el nivel de Vinicius no es el que uno espera en Medellín. Y así se con contagian el los demás polaco jugadores. también ha pasado, que le dan los minutos y no aprovechan Y no las aprovechan. oportunidades. Lo que ha dicho Alejandro, yo quiero que un jugador que yo utilice responda igual que uno de los titulares y eso no está pasando en el Medellín, que a propósito todavía no está clasificado y le faltan 3 partidos. Tiene un cierre muy difícil. Le Juega falta un punto con Tolima, Tolima, Pereira y América. Con Tolima y Pereira, no, con Tolima en el Atanasio, Pereira también es acá o es en Pereira. Es acá, John? en Es Medellín. acá. Esos dos de local. El Medellín es un muy buen local, no ha perdido ninguno de los partidos que ha disputado aquí en el Atanasio este semestre. Las dos derrotas que tiene, que además sigue siendo el equipo que menos partidos ha perdido en la liga, fueron de visitante, una en Barranquilla, otra allí en Bucaramanga. Entonces, digamos que la ilusión de los hinchas del Medellín y todas las cartas del equipo están puestas en ganar por lo menos ese punto que le hace falta en uno de los 2 encuentros que tiene en el Atanasio, porque para cerrar le toca bailar con una bien difícil, que es ir a visitar al América en el Pascual Guerrero de Cali en la última jornada. Y desde un principio del semestre, Alejandro Restrepo manifestó que la idea era no llegar a la última fecha Con necesidad comprometidos de de puntos. si sí o si no se clasificaba a los cuadrangulares. Creo que tiene el camino dado para lograrlo, pero vamos a ver qué Va a sucede. enfrentar a América, está clasificado. El Tolima prácticamente, pues le falta, ese es el partido yo creo que más importante. Y Pereira es un equipo que también ya no tiene opción, así que considero que con Tolima ese es el partido clave que va a ser este jueves en el Atanasio Girardot, un partido a propósito aplazado por Aplazado. el Es concierto de la fecha de Maluma. 13. Fecha 13, Exactamente. Medellín yo creo que sí se clasifica. Medellín ya lo tiene todo para clasificar. Además no ha tenido suerte con las lesiones porque tuvo otros 2 lesionados allá en Bucaramanga. El primero fue Alexis Serna, que tuvo que ser sustituido al principio del partido, y después Vinicius también salió lesionado nuevamente. Recuerde que es reincidente porque tenía una lesión larga, entonces tampoco ha tenido suerte y tiene muchas bajas. La buena noticia dentro del partido, dentro de todo lo malo, fue el retorno de Joaquín Varela, que jugó los últimos minutos. Es un hombre con liderazgo importante que le va a ayudar mucho, sobre todo en esos cuadrangulares. Todos pensamos que va a clasificar Medellín, y me gustó también que le hayan dado la oportunidad a ese muchacho Haaland Loboa. Es un jugador nuevo que debuta por primera vez, que me parece que lo hizo con personalidad los minutos que entró, y eso pues que siempre la cantera va a ser muy importante cuando llegan a jugar en esos partidos profesionales. Así es, John. Lo de Vinicius es un poco preocupante porque parece que fuera una lesión, o sea, vienen unas seguidillas de lesiones y parece que fuera una lesión crónica. Vinicius llegó al Medellín en junio del 2024 y ha disputado solamente 14 partidos con el equipo rojo, casi todo el tiempo ha estado lesionado, y yo creo que eso explica un poco esa crítica que hacía Eric al principio. No ha tenido ritmo de competencia, y cuando tiene las oportunidades para poder competir, En el clásico lo hizo termina bien. con estos, pero es que en el clásico no jugó más de 10 minutos, John. En cambio, en un partido de inicialista, donde hay una responsabilidad grande, donde es uno de los referentes porque los otros no están bien o no estaban por diferentes aspectos, pues cargaba con esa responsabilidad y no cumplió como con la competencia. Hay algo también importante, Alexis Serna era uno de los jugadores que venía subiendo el nivel, que Alejandro Restrepo lo aguantó desde que llegó. Decían que era muy bueno cuando venía del Quindío, no fue titular, pero con el tiempo fue ganándose un espacio dentro de la nómina que planteaba Restrepo. Y también hay que decir, Wilson, hay que corregir un poco el comportamiento de Aguirre nuevamente. O sea, otra vez polémico, sale en De el partido de nuevo. Bucaramanga señalándole los 4 goles a la tribuna que le marcó Racing en Copa Libertadores, en una señal provocadora. Yo creo que tienen que seguir trabajando. Lo hablamos aquí con Alejandro Restrepo y él mismo nos dijo, él tiene que acostumbrarse a cómo se dan las cosas en el fútbol colombiano, y ese comportamiento no es una buena imagen, sobre todo por el ejemplo que le dan a niños que lo siguen y todo eso. Son cosas que pasan.
pasan y hay digámoslo así, comportamiento. A veces la gente, yo digo pues que es muy sensible, pero ya es reiterativo y ahí sí hay que ponerle un poco de cuidado. Y una cosa es que sea un arquero canchero, internacional, que sepa manejar los partidos, pero es que se está metiendo demasiado con los aficionados de las distintas plazas y eso es un aspecto perjudicial para el Medellín. De entrada, un jugador de estos ya tiene el rechazo de la afición, ya los mismos rivales, los jugadores, porque obviamente uno como jugador del Bucaramanga se va a sentir que al hincha lo estén ofendiendo y esos gestos de verdad no le quedan para nada bien. Yo no sé si la DIMAYOR, pues en otros casos ha actuado de oficio, la vez pasada no actuó de oficio, pero de pronto en cualquier momento pasa y el Medellín sería perjudicado. Y hay que no actuó de oficio porque lo explicamos aquí, porque es que el árbitro tomó una determinación que fue sacarle la tarjeta amarilla. Pero esto va ya terminando el partido, entonces no sé qué va. Esto yo creo que en vez en lugar de aportarle al Medellín, seguramente lo va a perjudicar en lo que resta. Exactamente, porque si lo llegan a sancionar, ya están muy cerca los cuadrangulares y si actúa de oficio la DIMAYOR le puede meter 2 fechas, supongamos ahora la otra semana, porque no creo que la resolución alcance a salir para esta fecha y se perdería 2 partidos importantes que son con Pereira y América para que Medellín cierre y asegure una buena posición dentro de los cuadrangulares. Como decimos, todos creemos que Medellín va a clasificar. Yo no lo voy a justificar, tampoco lo voy a defender, me parece que es reprochable, pero no es el único que lo hace. Lo que pasa es que el hombre con la fama que tiene ya genera como el piquecito con los otros compañeros, pero por ejemplo en un clásico Edwin Cardona cuando va bajando también le hace señas a los hinchas de Atlético Nacional. A Edwin Cardona lo suspendieron por darle el pico al escudo. Marino Inestrosa también lo ha hecho. Es decir, es algo normal. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, cuando juegan América y Cali, Caldera, todos estos jugadores también hacen ese tipo de provocaciones. Lo que pasa es que pues, Aguerre es un personaje que también mueve, que también genera. Yo quisiera que Aguerre sobresaliera, pero por sus atajadas, Exacto, por su brillantez, por su liderazgo, pero definitivamente no por meterse con el público. Pero yo no creo que actúe la DIMAYOR de oficio en este caso, salvo que haya pasado algo en los camerinos, igual creo que hay que ver, porque es que Pons lo fue a buscar al final a hacer el reclamo y ahí es donde él sale corriendo y le hace el gesto a la tribuna. Vamos a ver qué pasa. Además porque los casos que menciona Brandon han sido sancionados. El de Edwin Cardona fue sancionado. Pero en el último clásico a Edwin no le hicieron nada y cuando iba bajando el entretiempo, las provocaciones siempre están. Y es lo mismo, no solamente es Edwin en un clásico, los jugadores del Medellín también, cuando Nacional es local. Y a Brian León también le sucedió lo mismo. Hacen gestos y les recuerdan marcadores y se besan el escudo, pues el tema de pero bueno, pero bueno, yo lo entiendo en un clásico, la rivalidad que hay, pero DIM Bucaramanga perdiendo 2-0, ¿cuál es el objetivo? Ahí no hay ninguna ganancia. Pues no me parece, yo lo entiendo en un clásico, la rivalidad, todo lo que se dice, lo que pasa, puede suceder, pero en un partido donde aparte perdés, que vas perdiendo 2-0, y vas y provocas pues, a la tribuna cuando no tiene razón de ser. Pero bueno, esperemos que cambie, como dice Wilson, que sea por las atajadas. Y ahí dejamos lo que fue el análisis de los equipos antioqueños de esta actualidad y quedan 2 temas importantes a nivel internacional. Uno, que se confirmó lo de Ancelotti para Brasil. Ya lo habíamos dicho, pero después por ahí salieron a decir que no, que eso se había caído, que el negocio a confundir, y muchos medios caímos en esa, cuando vienen a confundir, cuando ya se había dicho que el negocio estaba hecho. Pero ojo, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol la semana pasada dijo, sí, venga, no está cerrada la operación, hay diálogos con el señor Ancelotti. Era una cortina de humo. Otras opciones. Era una cortina de humo, ya lo habían arreglado. Lo lograron. Aparte, algo sí adelantamos aquí. En España, pues lo adelantamos con información que venía de España. Dijeron que se iba a confirmar la salida de Ancelotti del Real Madrid después del clásico del domingo. Que fue ya no le va a tocar venir. Ya no le va a tocar venir a Barranquilla. Pero le va a tocar duro porque si dirige la de junio, le va a tocar en Quito,
contra Ecuador, que la altura, yo creo que a ese señor la altura debe darle duro. Y además La Paz. y le va a tocar en el alto en la última jornada de las eliminatorias. O sea, se mete un pique y le quedan las dos cejas así. Sí, le Obviamente quedan las va a dos ser, cejas va a levantadas. ser un privilegio para el fútbol Suramericano. suramericano tener un técnico de esta categoría. Y también volver a mirar, John Eri, en uno de los informes que hicimos en el colombiano Ya se lo recientemente, hablaba de técnicos? cuántos técnicos europeos habían dirigido selecciones de Sudamérica. Inclusive Colombia ha tenido entrenadores europeos y hay mucha expectativa, o sea, porque es que Brasil nunca había tenido un técnico extranjero. Y ahora con Ancelotti, que viene de haber triunfado en Real Madrid, pero en una etapa ya final con muchos altibajos, es un reto muy, muy, muy grande y vamos a tener esa posibilidad de ver este proceso. Y además es un técnico que conoce mucho al jugador brasilero. Tiene a Vinicius, Tiene a las grandes estrellas de tuvo a Brasil en el Casemiro. Real Madrid. Pues es un técnico que conoce la idiosincrasia de ese jugador brasilero. Tiene manejo de vestuario, que yo creo que es lo que le ha hecho falta a Brasil, ese manejo de vestuario. Yo creo que Ancelotti tiene eso. Y es un espectáculo tener a un técnico de esa magnitud en las eliminatorias Vea, sudamericanas. le cuento, Wilson, técnicos europeos. Colombia, por ejemplo, tuvo a Friedrich Donenfeld, austriaco de Austria, en el 49. Más recientemente, usted lo mencionaba, Carlos Queiroz en Que 2019. le fue muy mal. Estuvo Todor Veselinovic de Serbia en el 72, es otro de los técnicos que estuvo en Colombia. Blagoje Vidinik de Macedonia en el 76 dirigió a Colombia. Argentina, por ejemplo, tuvo a José Lago Millán de España en el 27, Felipe Pascucci de Italia en el 34 y Renato Cesarini de Italia en el 67. John, ¿cuál es la nacionalidad que más se repite en esos técnicos? Ya le voy a contar. Paraguay tuvo Bartoli italiano en el 54, Ladislao Kubala de Hungría en el 95 y Cesare Maldini lo dirigió también a Paraguay en el año de 2002. Figuras también de renombre internacional, y así Bolivia, Venezuela también. Le cuento que quienes predominan en estas, creo que predominan los italianos Los primero. italianos, sí. Ujú. Los italianos son los que más han dirigido en Sudamérica, entonces esperemos si va a ser una satisfacción. Ojalá tenga un buen mundial y renueven el contrato, porque así lo podríamos tener en Barranquilla dirigiendo a Ancelotti pues más cerca, porque es un privilegio tener un técnico de esa categoría en Sudamérica. A los europeos sí les ha ido bien dirigiendo aquí en Sudamérica, John. Pues porque por ejemplo, el tema de Carlos Queiroz no le fue tan bien. Porque es aquí el hay primer una europeo mística, en ¿no? Brasil. Brasil nunca ha tenido un técnico europeo. Es el primer europeo que dirige la selección brasileña. Porque aquí en el fútbol suramericano hay una mística. En el fútbol de selecciones está esa mística de entender el tema de la altura cuando se va a Quito, cuando se va a Bolivia, cuando la selección Colombia jugaba aquí en Bogotá, pero también pasar, por ejemplo, de un partido de la altura a Barranquilla, que hace un calor tremendo, pasar a Maturín en Venezuela, que hace un calor también impresionante. Es una cosa muy vamos con compleja. el dato certero. Han sido 10, contando a Ancelotti, los entrenadores italianos que han comandado selecciones suramericanas. No obstante, son los españoles quienes lideran el número. 11 técnicos nacidos en España han dirigido a selecciones de la Conmebol a lo largo de la historia. Y un poco a Y Bolivia. hay un elemento muy importante y hay que tener en cuenta. Una cosa es dirigir clubes y otra cosa es Muy dirigir distinto. selecciones nacionales. Y Esta lo es han la dicho primera, los ¿cierto? técnicos. Sí, Primera esta selección de sería la Ancelotti. primera. Ha dirigido en Italia, pues en las principales ligas del mundo, pero ahora le va a tocar dirigir a una selección. Bueno, el tema del idioma, pues no No, y creo él- que... No, y él habla que español funcione. perfecto. Exactamente, o sea, Entiende también. pero sí es un cambio de 180 Y los grados. portugueses con el español no hay mucha diferencia para el Yo tengo entendimiento. una pregunta para ustedes tres. ¿Convoca a Neymar? Yo siempre Con el tendría un manejo de jugador como vestuario que Neymar. tiene, lo convoca. Lo que pasa es que Neymar, las lesiones no le han permitido volver, pero siempre lo han tenido en el radar porque es un jugador referente importante. Si está en condiciones, lo debe convocar. Además, porque no se va a echar pues de entrada la visión encima, porque en Brasil hay muchos seguidores de Neymar y en buenas condiciones Neymar tiene que ser un jugador de selección. No, y además, pues, Ancelotti, a donde va, ha sido campeón. Es el único, tal vez el único entrenador que ha ganado es en un las entrenador- grandes ligas europeas. Campeón en la Premier, campeón en Italia, en Italia, en campeón en Alemania, España, en campeón España. en Alemania. O sea, es un entrenador que tiene
todo para que vuelva al Brasil, que Y todos le queremos gustan, ver. Brandon, respecto a esa pregunta, a él le gusta tener referentes. Vea que con James siempre lo tuvo en sus equipos cuando lo tuvo. Y en el Real Madrid tiene sus referentes, entonces él sabe que Neymar es un referente y lo podrá tener en cada una de las convocatorias. Y la otra noticia es lo de Luis Díaz, que parece que se iba a renovar con el Liverpool. Todos estamos muy pendientes del futuro del jugador colombiano, que ojalá, pues a mí me gusta. A mí se habla de Barcelona, de poder ir. Sí, de pronto Barcelona sería un cambio, digámoslo así, positivo en su carrera, pues que el Liverpool es un equipo muy grande, de la mejor liga del mundo, de Inglaterra, y yo creo que ahí él se sigue consolidando como referente, y me parece que quedarse allá es una buena decisión. Es sabio, porque llegar a Barcelona a quitarle la posición a quien, a Yamal o a Rafinha. Pues si lo llevan es para ser titular, yo no creo que hagan un gasto tan grande para tenerlo en la banca. Pero Yo no creo creo que que- no le no gana creo- el puesto a Rafinha tan No le fácil. gana, exactamente. Mejor que se quede en ¿Sabe Pero Liverpool. es que Porque Rafinha te puede Rafinha tiene jugar de gol. 9, pero es que Rafinha te puede jugar de 9. Y Y sientas a Lewandowski Lewandowski. lo tienen en la banca últimamente en los Pero últimos por Porque partidos. lesión, estaba por- lesionado. por Pero ya lesión. se recuperó. No, Pero todavía viene recuperarse de la sentido de la lesión. lesión. Todavía Si viene no, sentido de el la- tipo es titular. sí. Pues es complejo, ¿no? Ojalá Luis, a mí me parece que la decisión acertada, o igual pues Luis Díaz tiene toda la libertad de hacerlo, pero sí sería continuar en Inglaterra. pero yo Además, porque vuelvo- el Liverpool es ya un referente Para mí y eso los es dos, importante para un futbolista de los nuestros. para mí los dos mejores extremos del mundo son Vinicius y Luis Díaz, por encima de Rafinha. Pero bueno. Y Yamal. Y por encima de Ay, Yamal. no podemos decir Yamal, eso. Hoy Yamal- en día Yamal no- Ra- para mí Yamal no es un extremo. Ra- Para mí Yamal es un Rafinha- volante, un enganche prácticamente y juega como un mediapunta. Ok. Para mí no es un extremo. Estamos hablando de extremos. Para mí los dos mejores extremos del mundo. Por izquierda es Luis Díaz y por derecha es Vinicius. No más- Rafinha hoy es el jugador sé. más influyente del Barcelona por encima de Yamal por las estadísticas que registra. Sí. O sea, es un jugador de primerísimo No, pero no nivel. creo que esté por Lo que- encima de Yamal en la presente, no, porque por Yamal es que clasificaron No, a la pero Champions. en Los rendimiento, en partidos- números, en cifras, es el que más goles ha aportado. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además es un gran ¿Cómo le candidato fue a para el Rafinha Balón de frente a Oro. Argentina en la eliminatoria, en el último partido? Pero es que no es lo mismo los clubes que las selecciones, John. Por eso. Pero Pero, lo dijiste pero si me lo ahora. ponen a comparar, para mí es Ya, válido. ya, No, ahora, es su y- concepto. Exacto. Sí, es válido, pero pues a mí Luis Díaz me parece que es uno de los dos grandes referentes del Liverpool. Está él y Salah. Y ahí para allá Van los Dijk, otros ¿cómo son... vas a dejar a Van Dijk por fuera? Pero en ataque. me Eso sí, refiero. no me, ok, no me nada, saque a Luis Díaz y no me lo ponga a jugar de 9 como ha hecho el técnico Slot. No, yo creo que él ya funciona. lo entendió y que Luis Díaz no puede jugar de 9. 17 goles, Luis, ¿no? Y Lo- mi lo bueno, pregunta, lo ¿qué bueno va a sería pasar que con le- Daniel Muñoz? No, pero espérate, antes de eso, lo bueno de Luis Díaz, lo que tiene que luchar es que le suban el sueldo. Porque es un gran futbolista que gana muy poquita plata. Que de pronto en Barcelona le ofrezcan más, ahí podría, digamos, No, pero a él con pesar la el renovación, asunto. la última renovación le habían subido un poco el salario. Y Le habían cuánto es mejorado ese las salario, condiciones. pobrecito. Sí, Porque es pobrecito, que dice Brandon. No, o sea, no es pobrecito, pero gana más plata, por ejemplo, John Hader Dura, oye, pues está en Arabia, pero Sí. de los que están en Inglaterra, Luis Sinisterra es el que más gana de los colombianos. Luis Díaz debería tener un salario por lo menos de 8 millones de euros al año y gana mucho A él, menos, gana a él como le hicieron 3 una millones. mejora en la última renovación. Ojalá pues Le pueda, subieron el 5%. pueda darse. No, y el tema de goleador, eso seguramente le va a ayudar para que le incrementen el salario y dejar salir un jugador de esa categoría. Y lo que dice es Juan el segundo Pablo- goleador del equipo después de Salah, entonces, hombre, tiene que seguramente recibir unos incentivos importantes. Y del lo que club. dice Juan Pablo, ojalá Daniel Muñoz llegue al Liverpool. Hay una intención de Slot de tener un lateral importante, pero todo también se debe a la salida que pueda tener Alexander Arnold. Ya confirmó que se va. Confirmó que Exacto. se despidió del Liverpool. Ojalá, después de 20 años en ese tener club. dos colombianos en un equipo de élite como el Liverpool. Que además Sería ayudaría ideal. mucho a la selección Colombia. Pues son dos futbolistas que habitualmente están en la selección Colombia. Ojalá se dé así. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol. ¿Algo más, Hoy Wilson? juega la selección Colombia femenina, la sub-17. Clasificó al hexagonal Clasificó y al Clasificó sufriendo. raspando. Juega contra Paraguay, hay que hacerle fuerza al equipo. contra Perú. No, hoy juega contra Perú. Perú sí. inicia el hexagonal. Perfecto, y está de local, o sea, uno organiza la fiesta con la idea de De ganarla. ganarla, sí. Y Que la- no nos pase como pasó con el torneo Y la anterior. intención es clasificar al Mundial de Marruecos, que se juega Que es también fácil, este son año. 4 cupos. Ujú, ojalá. El miércoles juega Nacional a las 5 5 de la tarde, 5 de la y el tarde. jueves Y el juega jueves el Medellín. Medellín a las 8:20 de la Entonces noche, hay un día horario cívico en grandísimo. Medellín, John Eric.
Día juega cívico. Nacional a las 5 de la A tarde. las cinco Miércoles de a la las tarde. 5, Bueno, si Nacional tarde gana y cívica. hay empate. No, quienes madruguen a trabajar y cumplan su horario, pues que se vayan temprano para el Atanasio. Que se sino vayan que se hagan temprano porque no nos llegan. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Línea de Gol. Recuerde compartir este video podcast, que también estamos en todas las plataformas, y también pues pendientes de todos los productos que tiene esta casa editorial para ustedes, el Instagram, el canal de YouTube, la red social X, el Facebook, en fin, el impreso con los mejores análisis y las mejores historias, y los esperamos en un nuevo episodio de Línea de Gol. Chao, chao, y que tengan un feliz resto de semana. Línea de Gol, el podcast deportivo del Colombiano.